De la mañana, 23 minutos. Bueno, lunes económico, lunes de informe económico con nuestro especialista Óscar Javier Castañeda Hernández. Porque es que hubo cifras sobre ocupación, más, entiendo yo que bajó un dígito el desempleo en Colombia, pero debemos que sea el experto el que nos hable del tema. Óscar, buenos días. Y buenos días, Humberto, a todos los oyentes y presentes en cabina. Bueno, ¿en qué están los indicadores del mercado laboral? ¿Cuántos son los desocupados y qué actividades ocuparon más? Pues resulta que el DANE desde el mes de julio cambió pues el significado, por decirlo así, de desempleo a desocupación. Ellos ya en sus informes técnicos, en toda la documentación que publican, pues resulta que ahora denominan desocupados y no desempleo. Aún así, pues la opinión pública y los diferentes medios siguen titulando como desempleo sin mayor pues debate o sin mayor, por decirlo así, como participación de más personas investigadores, pues que finalmente en su apreciación frente a eso se sigue hablando de desempleo, pero pues aquí vamos a denominar desocupación como lo dice la entidad. Entonces pues resulta que la desocupación o los desocupados, lo que se entendía antes como desempleo, está al 9,3% el año pasado a nivel nacional. El año pasado era el 10,6% y en el 2021 el 12,9%. Como hemos visto pues desde el 2020 que se presentó esta emergencia, que sigue siendo un hito en el estudio económico, en la observación de esos indicadores, cuando fue que la pandemia estaba al 17,4% el desempleo y está en el 9,3%, una cifra que no se veía del 2015, casi en el 2016 era el 9,2%, en el 2017 el 9,5%. Tenemos una cifra significativamente pues relevante pues porque vemos una mayor ocupación que no se ve del 2015. En el 2019, cuando esto pues no ya estaba en emergencia, estaba al 11,2%, pues ya después vino la emergencia el problema de salud de lo que fue la pandemia y el problema estructural que causó en el empleo, pero ahora vemos pues ya se estabiliza hacia el 9,3% la cifra de desocupados, lo cual pues vemos que también ha habido mayor ocupación, estando en 58,5%, el año pasado era el 56,7% para este mismo mes. Óscar, con la inflación anual en 11,43%, la tasa de interés inalterada al 13,25% y el crecimiento del país en el 1,2%, ¿cómo explicar esa ocupación? Claro, pues todo el mundo, pues nos preguntaremos, o muchos nos hacemos la pregunta, ¿cómo con una inflación tan alta que está sobre el 11, como lo mencionaba, una tasa de interés sobre el 13, que finalmente pues impide una mayor capacidad de deuda, de inversión y si favorece el ahorro, pues cómo puede estar así el desempleo cuando pues en años anteriores con tasas sobre el 5, con inflación al 5, al 6, como fue en el 2019, el 2018. Pues, ¿por qué esto? Resulta que, pues, nosotros, cuando observamos ya las actividades, ¿qué actividades generaron mayor ocupación? Vemos que industrias manufactureras, en comparación con agosto de 2022, creó 260,000 empleos, de 2.239.000 a 2.445.000 en el 2023, Administración Pública y Defensa, Educación y de la Salud Humana, de 184.000 a 2.761.000, 180.000 empleos generó. Un momento porque me confundí, disculpe. Industrias manufactureras en comparación con agosto de 2022 creó 260,000 empleos. Lo que es Administración Pública, Defensa, Educación y Atención a la Salud Humana, 180,000 empleos. Esas son las que han crecido. Agricultura, Casa, Silvicultura y Pesca, 178,000. Entonces vemos que finalmente la economía, claro, sí, de estar el año pasado casi que al 13 la inflación y ahorita este año al 11, pues hay una disminución de precios, pero eso también permite que el mercado, por decirlo así, claro, los precios, sale otro competidor que empieza como una industria manufacturera o ve una oportunidad, entonces contrata más, empieza a producir más, mientras los precios buscan un equilibrio, es decir, la inflación se vuelve una oportunidad, mientras empieza a disminuir, pues permite que las empresas puedan producir un poco más, y más aún si disminuyen precios al productor, como lo veníamos diciendo, que se venían reduciendo desde marzo hasta más o menos hasta julio. Cuando vemos que se disminuyen un poco los precios, pues permite que entre un nuevo competidor o que una emprra entre con una estrategia un poco donde
ocupa un poco más o piensa vender un poco más porque disminuyen costos, eso permite una mayor ocupación, como lo estamos viendo en industrias manufactureras, en agricultura, casa, en agricultura y ganadería, casa, silvicultura y pesca. Por eso vemos que los sectores generaron casi que entre 100.000, entre 400.000, más o menos entre 200.000 y 138.000 empleos, 239.000, entre esa variación, entre ese rango, pues vemos por eso, disminuyen precios al productor, disminuye un poco la inflación y pues da esa oportunidad en el mercado de generar un poco más de empleo o una oferta agregada. Bueno, y en el caso de Villavicencio, ¿en qué está Villavicencio en todas estas cifras, Óscar? Villavicencio está un poco mayor la cifra de desocupación, o también lo que se entendía como desempleo, está al 10,4%, mientras a nivel nacional está al 9,3%. Villavicencio siempre, incluso desde el 2015, que son pues estas gráficas que se elaboran con base a la entidad, no ha tenido una cifra es decir, de menos 2 dígitos, siempre ha estado al 10, 11, 12, en pandemia llegó al 24,8%, incluso un poco mayor que la media nacional. Ya en detalle Villavicencio, ya y como un poco pues entender qué pasó con esto de la carretera, con el tema de Naranjal, que se vuelve pues en un hecho a observar. Lo que nosotros vemos es de que finalmente, de momento acá encuentro en la capital del Meta en el trimestre abril-junio, el 10,5% estaba desocupado antes de ocurrir la emergencia en el peaje Naranjal, y que también junio-agosto es el 10,4%. La situación en la carretera en términos generales no ha causado mayor desocupación. En la medición durante las series observadas ha disminuido el 0,1%. En la medición y durante las series observadas ha disminuido el 0,1%, como lo mencionaba. El año pasado el desempleo era el 10,8%, disminuyó con menos el 0,4%. Es decir, nosotros estamos teniendo casi que de un punto porcentual de 10,5 a 10,4% en estos trimestres. Es decir, la carretera no ha tenido mayor afectación en causar desempleo, es como la conclusión. Y también con comparación al año pasado, cuando el desempleo era el 10,8%. Ahora, las actividades que finalmente crearon más empleo durante pues este trimestre de lo que es mayo, julio y junio, agosto, está en administración pública, que generó 3.000 empleos más, profesionales, científicas y técnicas, que creó 2.000 ocupados más, y las que se vieron afectadas de este trimestre al siguiente trimestre, de lo que viene a ser mayo, junio y julio, agosto de este 2023. Las que más se vieron afectadas han sido lo que son el suministro de gas, lo que viene a ser el suministro de energía, con menos 2.000, pero son servicios en general y algo muy de una dinámica de la ciudad, que no depende tanto de una situación externa. La manufactura de 15.000 a 14.000 empleos menos, y construcción de 23.000 de 23.000 a 22.000, de 1.000 menos. Esa es en la comparación del trimestre a trimestre, pero si nosotros ya vemos de año a año, servicio de alojamientos de comida generó muy buena ocupación, casi que 6.000 empleos, estando cerrada la carretera y tienen esas afectaciones, pero en comparación con el año pasado. Artísticas generaron 4.000 y transporte y almacenamiento generaron 3.000 empleos en comparación con el año pasado. Entonces tenemos una situación que finalmente no ha tenido un efecto severo, un efecto pues de llevarnos pues a un desempleo estructural, o que haya aumentado a 11, a 12, si no se mantiene sobre el 10,4%, y finalmente pues no fue tan grave, pero también es porque ya la resiliencia que tiene la economía de la ciudad, que las personas buscan alternativas en el caso de turismo de llegar, y que finalmente no vemos un detenimiento de actividades económicas, sino más bien que si continúan con un impulso, pues gracias a que ha empezado a disminuir la inflación, unos puntos porcentuales, y como ya lo hemos visto durante el año, y eso mismo pues permite las condiciones económicas a cómo está la ciudad, y que el desempleo esté al 10,4%. Bueno, Óscar, muchas gracias, muy amable por este completo informe. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted, Humberto, a todos los oyentes y presentes en cabina, un excelente día. Óscar Javier Castañeda Hernández, el analista económico de hechos y opiniones, en su informe de todos los lunes, 6 de la mañana, 33 minutos.